Voy a comenzar haciéndote una pregunta que podría parecer simple, pero cuya respuesta ha eludido a la gran mayoría de la población desde hace mucho tiempo. Quiero que observes tu vida ahora mismo. Quiero que mires tu cuenta bancaria. Quiero que observes tus relaciones. Quiero que mires tu salud. Y quiero que seas honesto. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te levantas cada mañana? ¿Sigues la misma rutina? ¿Tomas el mismo camino al trabajo? ¿Tienes las mismas conversaciones? ¿Y obtienes exactamente los mismos resultados año tras año? La mayoría de las personas, si fueran honestas, tendrían que admitir que no tienen ni la menor idea. Simplemente están viviendo en piloto automático. Y aquí es donde entra el gran error. El error que mantiene a las personas brillantes, educadas y talentosas completamente quebradas y frustradas. No es falta de inteligencia, no es falta de oportunidades. Y definitivamente no es porque Dios o el universo hayan decidido que tú debes sufrir mientras otros prosperan. Eso es una tontería absoluta. La razón por la que estás atascado es porque estás operando bajo un programa del que ni siquiera eres consciente. He pasado más de medio siglo, desde 1961, estudiando esto obsesivamente. He trabajado con las corporaciones más grandes del mundo y con individuos en las situaciones más desesperadas. Y la verdad siempre es la misma. Hay una desconexión masiva entre lo que sabes y lo que haces. Piénsalo. Tú sabes cómo hacerlo mejor. Si te siguiera durante un día entero y observara cada movimiento que haces, y luego al final del día te preguntaras si podrías haber sido más productivo, si podrías haber sido más efectivo, tu respuesta sería sí. Todos sabemos cómo hacerlo mejor de lo que lo hacemos. El problema no es el saber, el problema es el hacer. En la escuela nos enseñaron que si acumulábamos información, si memorizábamos libros y pasábamos exámenes, tendríamos éxito. Eso es una mentira monumental. Conozco personas con doctorados, personas con títulos académicos que cubren toda la pared de su oficina, que están batallando para ganar unos pocos miles de dólares estadounidenses al año. Y conozco a personas que ni siquiera terminaron la secundaria, que apenas pueden leer bien y que están ganando millones de dólares estadounidenses y construyendo imperios. ¿Cómo explicas eso? Si el éxito fuera cuestión de intelecto o de educación formal, los bibliotecarios y los profesores universitarios serían las personas más ricas del mundo, y rara vez lo son. La diferencia radica en lo que controla tu comportamiento. Y lo que controla tu comportamiento no es tu mente consciente, esa parte educada y lógica que dice, quiero tener más dinero. Lo que controla tu comportamiento es tu mente subconsciente. Y ahí es donde vive el paradigma. La palabra paradigma es algo que la gente lanza por ahí sin entender realmente lo que significa. Un paradigma es una multitud de hábitos, nada más y nada menos. Es una multitud de ideas que han sido programadas en tu mente subconsciente, genéticamente y ambientalmente, y que ahora controlan casi todos tus comportamientos habituales. Y escucha bien esto, casi todo tu comportamiento es habitual. Te despiertas de cierta manera, te vistes de cierta manera, hablas de cierta manera, caminas de cierta manera. Comes ciertos alimentos no porque sean buenos para ti, sino porque te acostumbraste a ellos. Trabajas de cierta manera. Y lo más aterrador es que piensas de cierta manera por hábito. Si tu paradigma es de escasez, si fuiste programado para creer que el dinero es difícil de conseguir, que hay que luchar y sufrir para ganar cada centavo, no importa cuán duro trabajes, tu mente encontrará una manera de deshacerse del dinero o de bloquear las oportunidades que te harían rico. Es como un termostato. Si el termostato en esta habitación está configurado a 20 grados centígrados y abrimos las puertas y dejamos entrar el calor del verano, la temperatura subirá temporalmente, pero el termostato detectará la desviación y encenderá el aire acondicionado para volver a bajar la temperatura a 20 grados. Tu mente funciona exactamente igual. Puedes intentar forzarte a ganar más dinero. Puedes trabajar horas extras, puedes conseguir un segundo empleo, puedes esforzarte hasta el agotamiento físico. Y tal vez, solo tal vez, logres aumentar tus ingresos temporalmente. Pero si tu termostato mental, tu paradigma, está configurado para la pobreza o para la clase media-baja, tu subconsciente entrará en pánico. Buscará una manera de volver a la normalidad. De repente el coche se descompone
y la reparación cuesta exactamente la cantidad extra que ganaste. O te enfermas y pierdes días de trabajo, o tomas una mala decisión de inversión impulsiva. Y antes de que te des cuenta, estás de vuelta donde empezaste, preguntándote por qué la vida es tan injusta. No es la vida, eres tú, es tu programación. Y hasta que no entiendas esto, hasta que no aceptes la responsabilidad total de que tus resultados son una expresión directa de tu condicionamiento interno, nada va a cambiar permanentemente. Podrás cambiar las sábanas, pero la cama sigue siendo la misma. La mayoría de la gente vive en una prisión mental que ellos mismos decoran cada día con excusas. Vamos a retroceder un poco. Quiero que pienses en cómo llegaste aquí. No tomaste ninguna de las decisiones que formaron tu programación inicial. Cuando naciste, no tenías mente consciente. No podías elegir tus pensamientos. No podías rechazar nada. Tu mente subconsciente estaba totalmente abierta, como una esponja. Y todo lo que ocurría a tu alrededor, cada palabra que decían tus padres, cada creencia sobre el dinero, sobre la vida, sobre lo que es posible y lo que no, entró directamente en tu subconsciente y se quedó allí. Si creciste en un hogar donde se decía constantemente no tenemos dinero para eso, o el dinero no crece en los árboles, o los ricos son gente mala, esas ideas se convirtieron en tu verdad absoluta antes de que pudieras siquiera hablar. Luego fuiste a la escuela y el sistema educativo reforzó la idea de que debes seguir instrucciones, quedarte quieto, no cuestionar la autoridad y buscar la seguridad por encima de la libertad. Nos entrenaron para ser empleados, no para ser creadores. Nos entrenaron para buscar respuestas fuera de nosotros mismos, en los libros de texto, en lugar de usar nuestras facultades mentales superiores. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente es la mente? Si te pido que pienses en tu mente, ¿qué imagen viene a tu cabeza? La mayoría de la gente imagina el cerebro, pero el cerebro no es la mente, del mismo modo que la uña de tu dedo no es tu mente. El cerebro es una estación de conmutación electrónica, es parte del cuerpo físico. La mente es una actividad, es movimiento. Y como nadie ha visto nunca la mente, tendemos a pensar en imágenes. Y si no tenemos una imagen, hay confusión. Y donde hay confusión, no puede haber orden. Para solucionar este problema, debemos crear una imagen. Imagina un círculo grande que representa la cabeza y un círculo más pequeño debajo que representa el cuerpo. Dividamos el círculo grande en dos partes. La mitad superior es la mente consciente. La mitad inferior es la mente subconsciente. Y el círculo pequeño es el cuerpo, el instrumento a través del cual la mente se expresa. Esta es la imagen más valiosa que jamás tendrás. Úsala. Tu mente consciente es tu mente pensante, es tu mente educada, es donde reside tu intelecto. Aquí es donde puedes aceptar o rechazar ideas. Aquí es donde se origina el pensamiento libre. Puedes elegir pensar en riqueza, salud y felicidad ahora mismo, sin importar lo que esté pasando a tu alrededor. Pero debajo de eso está la mente subconsciente. La mente subconsciente no puede pensar, no puede rechazar nada. Acepta todo lo que le das como una verdad absoluta. Y lo más importante, no puede diferenciar entre lo que es real y lo que es imaginado. Si te imaginas vívidamente algo con emoción, tu subconsciente lo registra como un hecho real. Ahora, aquí está la trampa. Tu paradigma reside en el subconsciente, y tu paradigma dicta la vibración en la que se encuentra tu cuerpo. Vivimos en un océano de movimiento, todo vibra. Tu cuerpo es una estructura molecular en una vibración muy alta, y la vibración en la que estás dicta lo que atraes a tu vida. Si estás en una vibración de miedo, de preocupación, de duda, vas a atraer situaciones que resuenen con esa frecuencia. Vas a atraer escasez. Vas a atraer problemas. La ley de la atracción no es magia. Es una ley secundaria de la ley de vibración. Atraes hacia ti aquello con lo que estás en armonía vibratoria. Observa a la persona promedio en la calle hoy en día. Están ansiosos, están preocupados por la economía, por las noticias, por lo que dijo el político de turno. Están reaccionando a su entorno.
Dejan que el mundo exterior controle su mundo interior. Leen el periódico o ven las noticias en la televisión. Se llenan de negatividad. Y esa negatividad se filtra a su mente subconsciente emocional. Eso altera su vibración. Y como resultado, se sienten mal. Y cuando te sientes mal, no tomas buenas decisiones. No tomas acciones productivas. Y obtienes malos resultados. Es un ciclo vicioso. Pensamientos negativos, emociones negativas, acciones negativas, resultados negativos. Y luego miran sus resultados y dicen, ¿lo ves? Tenía razón en preocuparme. Mira lo mal que están las cosas. Y así refuerzan el paradigma. Se convierten en víctimas de sus propias predicciones autocumplidas. Están atrapados en una rueda de hámster mental, corriendo a toda velocidad, pero sin llegar a ningún lado, repitiendo el mismo año 90 veces y llamándolo vida. Hay una ley absoluta en el universo. Creas o desintegras. No hay término medio. No puedes quedarte quieto. O estás avanzando o estás retrocediendo. O estás creciendo o estás muriendo. Y la mayoría de la gente está muriendo lentamente por dentro, porque han dejado de soñar. Han dejado de usar su imaginación para crear, y la están usando para preocuparse. La preocupación no es más que usar tu imaginación para crear algo que no quieres. Es un ensayo mental del desastre. ¿Por qué hacemos eso? Por el paradigma. El paradigma quiere mantenerte seguro, quiere mantenerte en lo conocido, incluso si lo conocido es miserable, al menos es familiar. Tu mente subconsciente está programada para resistir el cambio. En el momento en que decides hacer algo diferente, en el momento en que dices voy a multiplicar mis ingresos o voy a iniciar mi propio negocio, el paradigma entra en acción. Te lanza miedo, duda y ansiedad. Sientes un nudo en el estómago, empiezas a sudar frío y tu mente consciente, racionalizando ese miedo, te dice mejor no lo hagas, es muy arriesgado. ¿Qué pasa si fallas? ¿Qué dirá la gente? Y entonces retrocedes, vuelves a la seguridad de tu rutina mediocre y el miedo desaparece, y te sientes aliviado, pero has perdido, has dejado que el paradigma gane una vez más. He visto a hombres y mujeres brillantes quedarse en trabajos que odian durante 40 años, vendiendo su vida por un cheque quincenal, simplemente porque tenían miedo de cruzar esa barrera del terror. Sabían que podían hacer más, sentían el impulso de crecer, pero el miedo al fracaso, el miedo a lo desconocido, el miedo a la crítica, los paralizó. Y ese miedo no es real en el sentido físico. No hay un tigre persiguiéndote. Es un fantasma mental creado por un paradigma obsoleto que te dice que debes conformarte. Nos han condicionado para creer que el trabajo duro es la única forma de ganar dinero. Eso es probablemente una de las peores mentiras jamás contadas. Si el trabajo duro fuera la clave de la riqueza, los trabajadores de la construcción y las personas que trabajan en las minas serían los dueños del mundo, y no lo son. El trabajo duro físico es honorable, pero no es la causa de la riqueza financiera. La riqueza es un resultado de proporcionar servicio, de resolver problemas y de hacerlo a gran escala. Y para hacer eso tienes que pensar, y pensar es la función más difícil que existe. Por eso tan poca gente lo hace. Henry Ford dijo eso y tenía toda la razón. La mayoría de la gente confunde actividad mental con pensar. Escuchar esa voz en tu cabeza que repite las mismas preocupaciones de ayer no es pensar. Eso es tener actividad mental refleja. Pensar es cuando tomas una idea, una imagen de lo que quieres y comienzas a concentrarte en ella hasta que se convierte en una obsesión, hasta que encuentras la manera de manifestarla en el plano físico. Tienes que entender que el dinero es un instrumento, es una herramienta. Te permite vivir con más comodidad, te permite extender el bien que puedes hacer más allá de tu presencia física. No hay nada noble en la pobreza. He sido pobre y he sido rico, y te aseguro que rico es mucho mejor. La pobreza no te hace más espiritual. De hecho, la pobreza a menudo inhibe tu desarrollo espiritual porque estás tan preocupado por cómo vas a pagar la renta o cómo vas a comprar comida que no tienes tiempo ni energía para pensar en nada superior. Cuando tienes dinero, ese problema desaparece y puedes dedicar tu mente a cosas más grandes. Pero para atraer dinero, tienes que estar en armonía con él.
Tienes que sentirte cómodo con la idea de la riqueza. Si en el fondo piensas que el dinero es malo o que la gente rica es deshonesta, nunca tendrás dinero. Tu paradigma te protegerá de convertirte en aquello que desprecias. Es una mecánica simple, no es suerte. La suerte es una palabra que usamos para explicar resultados que no entendemos. Todo funciona por ley, la ley de causa y efecto. Tus pensamientos y tus sentimientos son la causa, tus condiciones y circunstancias son el efecto. Mira a tu alrededor en la sociedad moderna. Tenemos toda la información del mundo al alcance de la mano. Puedes aprender cualquier cosa en Internet. Puedes aprender a invertir, a vender, a programar, a construir. La ignorancia ya no es una excusa válida. Sin embargo, la gente sigue estancada. Compran cursos que nunca terminan, leen libros de autoayuda y se sienten bien por un momento, pero el lunes por la mañana vuelven a su mismo comportamiento de siempre. ¿Por qué? Porque la información se quedó en la mente consciente. No bajó al subconsciente, no se convirtió en parte del paradigma. Saber no es suficiente. El cambio requiere una reprogramación emocional. Tienes que involucrarte emocionalmente con la nueva idea. Tienes que obsesionarte con la visión de la persona que quieres ser. Tienes que actuar como esa persona antes de ser esa persona. Tienes que caminar, hablar y pensar como si ya fueras exitoso. Eso no es fingir. Eso es sintonizarte con la frecuencia de tu deseo. La gente dice, voy a creerlo cuando lo vea. Y yo les digo, no, lo verás cuando lo creas. Tienes que creerlo primero. Todo lo que ves a tu alrededor, este edificio, la ropa que llevas puesta, el dispositivo en el que me estás escuchando, todo fue primero una idea en la mente de alguien. Alguien tuvo que imaginarlo antes de que pudiera existir en el mundo material. Tu vida es igual. Tu vida actual es la manifestación física de los pensamientos e imágenes que has mantenido en tu mente durante los últimos 5 o 10 años. Si no te gusta la película que estás viendo, deja de mirar la pantalla y cambia el proyector. La pantalla es tu vida, el proyector es tu mente. Pero la mayoría de la gente se pasa la vida tratando de limpiar la pantalla. Tratan de cambiar las circunstancias externas, manipulando a las personas, cambiando de empleo, mudándose de ciudad, sin cambiar ellos mismos. Y adivina qué pasa. Se llevan a sí mismos con ellos, y pronto recrean los mismos problemas en el nuevo lugar. Porque el problema está dentro. Piensa en la cantidad de energía que desperdicias justificando tu situación. Es la economía, es el gobierno, es mi jefe, es mi pareja, es mi falta de educación. Esas son muletas para una mente débil. En el momento en que culpas a algo externo por tus resultados, estás cediendo tu poder. Estás diciendo que esa circunstancia externa tiene control sobre ti. Y mientras creas eso, serás un esclavo de las circunstancias. La persona que toma el control de su mente sabe que las circunstancias no la definen. Las circunstancias revelan quién has sido hasta ahora. Y si no te gusta lo que revelan, cambias tu mentalidad y cambias las circunstancias. Es así de directo. Pero requiere valor. Requiere el valor de admitir que tú eres el único responsable de dónde estás. Y eso duele. Al ego no le gusta eso. El ego quiere ser la víctima, porque la víctima recibe atención y compasión. El ganador recibe progreso. Tienes que decidir qué quieres. ¿Quieres lástima o quieres respeto? ¿Quieres excusas o quieres resultados? Estamos viviendo en una época dorada. Nunca ha habido tantas oportunidades como ahora. Pero solo aquellos que despierten de este trance hipnótico, de este paradigma de conformidad, podrán verlas. Los demás seguirán sonámbulos hacia la tumba, esperando una pensión que probablemente no será suficiente, esperando que llegue el fin de semana para escapar de una vida que no disfrutan. Es una tragedia, y es una tragedia autoinfligida. Tienes un potencial infinito dentro de ti. Tienes facultades mentales que ni siquiera has comenzado a usar. Percepción, voluntad, razón, imaginación, memoria, intuición. Estas son tus herramientas divinas. Pero en lugar de usarlas para crear la vida que queremos, las usamos contra nosotros mismos. Usamos nuestra memoria para revivir fracasos pasados. Usamos nuestra imaginación para visualizar lo peor que podría pasar.
Usamos nuestra razón para argumentar por qué no podemos hacer algo. Es hora de detener esta locura. Es hora de entender que tú eres el arquitecto. Escucha con atención, porque esto es lo que separa a los ganadores de quienes solo desean. La mayoría de la gente vive en una prisión que ellos mismos construyeron, pero ni siquiera pueden ver los barrotes, porque estos son mentales. He estudiado esto por más de 50 años, y la conclusión es aterradora por su absoluta simplicidad. Tu mente subconsciente no tiene la capacidad de rechazar nada, y no distingue entre lo que es real y lo que imaginas claramente. Si continúas alimentándola con miedo, dudas y la narrativa repetitiva de que eres una víctima de las circunstancias externas, eso es exactamente lo que materializarás en tu mundo físico. No es misticismo, es mecánica pura de la mente humana. Veo a personas trabajar 14 horas al día, sacrificando su salud y sus familias por unos cuantos miles de dólares estadounidenses, creyendo erróneamente que el esfuerzo físico es la clave de la libertad. Están equivocados. El trabajo duro sin un cambio profundo de paradigma es solo una forma agotadora de permanecer exactamente en el mismo lugar. Puedes tener la mejor estrategia comercial del mundo, pero si tu autoimagen interna es la de alguien que lucha por sobrevivir, encontrarás la manera inconsciente de sabotear cualquier éxito que se te acerque. Es automático. Es como un termostato cibernético. Si te desvías de tu programación habitual, tu mente te arrastrará de vuelta a la temperatura que consideran normal, aunque esa temperatura sea de pobreza y frustración. Deja de buscar atajos externos. No existe una píldora mágica que arregle una mente indisciplinada. Debes estar dispuesto a hacer lo que es incómodo y atravesar la barrera del terror que surge cada vez que intentas crecer más allá de tu lógica actual. La duda tocará a tu puerta. Si le abres y la invitas a pasar, te paralizará. Pero si la enfrentas con entendimiento, desaparece. Eres la forma más elevada de la creación en este planeta, dotado de facultades mentales superiores como la percepción, la voluntad, la razón y la imaginación, pero eliges vivir reaccionando a lo que dicen las noticias o tus vecinos. Eso es un desperdicio trágico de potencial humano. La verdad innegable es que no obtienes lo que quieres, obtienes aquello con lo que estás en armonía vibratoria. Si quieres abundancia, deja de pensar, hablar y actuar como alguien en escasez. Asume la responsabilidad total de tu vida hoy mismo. Nadie vendrá a salvarte, porque tú ya tienes el poder para hacerlo. Solo te falta la decisión irrevocable de usarlo. Si puedes verlo en tu mente, puedes sostenerlo en tu mano.